Mi nombre es Zacarías Brown, era un científico, uno bastante exitoso, pero tengo algo que contar. He cometido errores en la vida, pero hay uno del cual me arrepiento a cada minuto. Ya no puedo más con este remordimiento, el mundo debe saber esto, así que les contaré mi historia. En mis inicios fui una persona intelectual, con un solo propósito, usar mis conocimientos para ayudar a la humanidad. Me la pasaba estudiando, mi padre había muerto de diabetes, así que me enfoqué en la medicina, después en la biología. Mi carrera fue llevándome a oportunidades maravillosas, pronto mi nombre fue siendo conocido, me invitaban a proyectos levemente confidenciales, me fue interesando el genoma humano, la composición de cada ser vivo en el planeta, el ADN era simplemente maravilloso. Mi sueño era trabajar en un proyecto grande que tratara sobre esto. Tardó en llegarme la oportunidad, pero llegó. Una carta apareció un día en mi buzón, se me invitaba a trabajar en un proyecto, uno ultra secreto, del que ni mi familia podría enterarse. Era un trabajo en el cual tendría que dormir en el mismo lugar en donde trabajaría, en un laboratorio. No podría ver a mi esposa, ni a mis hijos, y mucho menos a mi nieto, Leonardo, pero las cosas grandes vienen de sacrificios grandes, así que acepté. Ese fue el error de mi vida. En pocos días, una camioneta llegó y me llevó hasta el laboratorio. El proyecto era llamado Genam. Jamás me imaginé las cosas tan siniestras que allí se harían, y mucho menos las consecuencias. Nos explicaron de qué se trataba todo. Querían crear una cura para varias enfermedades, querían hacer al ser humano inmune a cientos de virus, usaríamos animales para encontrar sus ventajas y eliminar las desventajas, para así crear una fórmula que hiciera a un humano superior. Con los avances en la genética y los resultados de este proyecto, daríamos un gran paso, una buena causa, pero, ¿a qué precio? Comenzamos a experimentar con gallinas, fusionamos su ADN con el ADN humano. Nuestro propósito era crear animales perfectos, para después extraer su sangre y adaptarla para que pueda ser usada en humanos, obteniendo así, el suero milagroso, como muchos le decíamos. Pero murieron todas las gallinas. Hicimos una mezcla de elementos químicos y compuestos para lograr crear la sustancia Y. Esta la inyectamos a varios animales para ver cómo reaccionaban, entre ellos, conejos, gallinas, cerdos, vacas y cabras. Ellos crecieron, demasiado diría yo, pero su nivel intelectual seguía siendo el mismo. Así que añadimos compuestos de células humanas a la sustancia, creando así la sustancia Y2. Todos los animales inyectados murieron en un lapso de 5 horas, pensamos que todo estaba perdido, pero tuve una idea, fue mi culpa. Si yo no hubiera propuesto esto, nada hubiese pasado. Dije que debíamos inyectar a los animales previamente modificados con la primera sustancia, para que así fueran más resistentes. Una vez hecho esto, les pusimos fetos previamente modificados con el Y2 a cada especie, lograron nacer. Desde pequeños se les notaba la fortaleza, pero también la hostilidad. Desesperados, hicimos lo mismo con otros animales, teníamos que esperar a que crecieran para poder extraer su sangre y comenzar a experimentar con ella. Los intentamos alimentar con hierbas,
como normalmente son alimentados estos animales, pero no comían. Tony, un científico bastante brillante, les dio carne, la devoraron rápidamente. Estos animales eran carnívoros, con los días crecieron, mucho más que los primeros. Yo veía a un cerdo, en su mirada se notaba la tristeza de estar encerrado siendo objeto de experimentos. A escondidas hablaba con él, por alguna razón, sentía que podía entenderme. Yo me encargaba de alimentarlo, lo vi crecer, decidí sacarlo de su celda. Después de todo, jamás habían hecho algún daño. Le intenté enseñar a hablar, pero era incapaz. Un día, uno de los supervisores del proyecto, un tal Bradford, me dijo que ellos no eran humanos, que solo eran experimentos. Después, solo se fue, no le hice caso y continué trabajando con aquella criatura. Cada día era más grande, hasta que logró alcanzarme, e incluso, me rebasó. He de admitir que me estaba encariñando, ellos no tenían la culpa de nada. Uno de esos días, la desgracia ocurrió. Una gallina mató a un científico con su pico, su cara estaba destrozada y la criatura aún tenía pedazos de carne entre sus diminutos pero filosos dientes. En ese instante la alarma sonó, todos los animales se asustaron, los pusimos en cápsulas de su tamaño. Me di cuenta de nuestra crueldad, de la crueldad de este proyecto. Solo traíamos seres vivos a sufrir. Los científicos también estaban asustados, pero la tragedia aún estaba por empezar. Alguien abrió todas las cápsulas del laboratorio, los conejos salieron disparados a una velocidad impresionante y acabaron con 3 de mis compañeros. Con sus patas pisaban sus cráneos hasta dejarlos completamente irreconocibles. En ese momento tomé un bolígrafo y un pedazo de papel, salí corriendo. Una gallina se puso frente a mí, comenzó a acercarse lentamente con el pico abierto. Yo me resbalé, creí que era mi fin, pero aquel cerdito al que alimenté todo este tiempo, se puso en mi defensa, pero entonces escuché 2 disparos, la gallina cayó muerta y el cerdo cayó de rodillas. Grité para evitar que lo mataran, pero la criatura se giró rápidamente y mató al guardia de seguridad. Jamás imaginé ver tanta sangre en mi vida. El cerdo se fue corriendo y me dedicó una última mirada. No podía evitar pensar que en el fondo, me lo merecía, todos nos lo merecíamos. Tomé la pistola del suelo y comencé a correr al lado contrario. Busqué las llaves y dejé una nota explicando todo lo sucedido, y el plan de escape. Otro guardia de seguridad estaba evacuando a un grupo de científicos. El grupo de científicos, el guardia y yo, corrimos hasta la zona de ventilación. El lugar estaba cubierto de sangre. A través de las ventanas, pudimos ver a gallinas picando los cráneos de cuerpos tirados. Había una cabra enorme asesinando sin piedad a una científica. No podía hacer nada, era un matadero. Nos abrimos paso con ayuda de munición bien administrada. Pude ver al supervisor, Bradford. El hombre estaba asombrado. Le dije que se moviera, pero no reaccionó. Así que fui por él, lo sacudí intentando hacer que reaccionara, logró hacerlo. Ambos continuamos junto al grupo corriendo, hasta llegar a nuestro destino. Comenzamos a escalar, pudimos ver a través de las rendijas cada pieza del laboratorio ensangrentado. Era un paisaje infernal. Cuando por fin logramos salir, Bradford llamó a un helicóptero para que viniera a rescatarnos. Llegaron 3, sin duda aquel hombre era de dinero e influyente. En el viaje, nos dijo que teníamos prohibido decir una sola palabra de esto, simplemente quería enterrarlo. Hacer como si nada hubiese pasado. Después de eso, nos llevaron a otro laboratorio y nos durmieron mediante gas. Al despertar nos enteramos de que teníamos un maldito dispositivo de rastreo en nuestro cuerpo que no se desactivaría hasta que nuestro corazón se quedase quieto. Regresé a mi casa enojado y arrepentido de haber salvado a aquel hombre. Estuve caminando por horas por mi casa pensando. Mediante mis conocimientos me las ingenié para seguir el caso, pero me enteré que el proyecto continuaría, así que envié un reporte al FBI.
Le dejé una grabación a mi familia, además de una sala de estudio secreta destinada a alguien a quien yo considero inteligente y capaz, a mi sobrino, Leonardo. Le rogaba al cielo que por favor, mi sacrificio no fuera en vano. Lograron localizarme y seguramente no me quedaba mucho de vida. Preparé un veneno que me mataría lentamente. Me senté frente a la ventana para apreciar por última vez un amanecer. Había aprendido la lección de mi vida. Jamás alterar lo que la naturaleza nos da. Me inyecté lentamente el veneno, no me quejo, disfruté mi última copa de vino. Ahora me encuentro aquí, sentado y esperando a que mi cuerpo deje de funcionar. Lo puedo sentir. Mi fin ha llegado.